Imagínate vivir en una comunidad aislada, sin caminos, sin escuela y sin saber leer ni escribir. ¿Te imaginas lo difícil que sería? Pues esa era la realidad de muchas zonas rurales en México durante el Porfiriato, una época llena de contrastes, progreso en las ciudades, pero abandono en el campo. Este abandono no era para nada casual. Al contrario, era el resultado de un modelo que solo favoreció el crecimiento económico, pero no el bienestar social, impulsado durante el gobierno de Porfirio Díaz. Hoy vamos a analizar cómo eran estas comunidades, quiénes llevaron la educación hasta ahí y por qué su esfuerzo cambió la historia. Para empezar, ¿sabes cómo eran las zonas rurales en esa época? Había una desigualdad económica muy fuerte. Las haciendas concentraban la riqueza, mientras los campesinos vivían en condiciones muy precarias. Además, muchas personas estaban atrapadas en sistemas como el peonaje por deudas, donde tenían que realizar trabajos forzosos, y esto limitaba su libertad y sus oportunidades. Otra característica clave era el aislamiento geográfico. Muchas comunidades no tenían caminos ni transporte, lo que dificultaba todo, incluida la educación. Claro, y no podemos olvidar la marginación social y cultural. Las poblaciones indígenas eran altamente excluidas y la educación, cuando existía, no tomaba en cuenta sus lenguas, ni su cultura, ni nada de sus raíces. En resumen, eran comunidades con grandes carencias, pero también con identidad propia que no era reconocida. En todo este contexto aparecieron los maestros rurales, pero ¿qué los caracterizaba? Primero, su compromiso social. Muchos veían la enseñanza como una misión, no solo como un trabajo. Así es, pero también destaca su capacidad de adaptación, ya que no contaban con libros ni materiales. Ellos tenían que improvisar constantemente para lograr su enseñanza. Y algo muy importante, la cercanía con la comunidad. En muchos casos lograban integrarse y ganarse la confianza de la gente. Pero desafortunadamente no todo era color de rosa. Claro, también enfrentaban grandes dificultades. Sí, como la falta de formación profesional, ya que muchos maestros no estaban completamente preparados. Además, había una enorme escasez de recursos. No había salones, ni materiales, ni apoyo institucional suficiente. Claro, y además las condiciones laborales eran muy duras. Los salarios eran muy bajos, los mandaban muy lejos y tenían poca estabilidad. Y aún así siguieron enseñando, incluso en contextos donde el Estado prácticamente no estaba presente. Pero más allá de lo material, también había retos emocionales muy fuertes. Claro, muchos maestros enfrentaban soledad. Al llegar a comunidades tan aisladas, estaban lejos de sus familias, amigos y de todo lo que conocían. Además, no siempre eran bien recibidos al inicio, ya que algunas comunidades desconfiaban de ellos porque veían la escuela como algo ajeno a sus costumbres. Y todo eso implicaba un reto aún mayor, no solo enseñar, sino también generar confianza. También estaba el desgaste emocional, enseñar sin recursos, ver la pobreza de cerca y sentir poco apoyo del gobierno no era nada fácil. Y es que aún así muchos decidieron quedarse, porque entendían que su trabajo tenía un impacto real en la vida de las personas. Y eso nos habla de algo muy importante.
Nos hablaba de que ser maestro rural no solo requería conocimientos, sino también vocación, empatía y una gran fortaleza emocional. ¿Pero qué era lo que más necesitaban estas comunidades? Te cuento. Primero, la educación básica. La alfabetización era urgente, ya que cerca del 80% de la población mexicana no sabía leer ni escribir. Segundo, infraestructura, escuelas, materiales y espacios dignos para que lograran aprender. Y tercero, algo fundamental, una educación adaptada a su cultura y lengua. Pero también había oportunidades. Sí, y muy valiosas también. Por ejemplo, el conocimiento comunitario, saberes agrícolas y tradicionales que podían integrarse en la enseñanza. Además de que la organización social facilitaba el trabajo colectivo. Sí, sobre todo el enorme potencial transformador de la educación. La educación no solo enseñaba a leer, podía cambiar vidas y comunidades enteras. Ahora una pregunta clave. ¿Por qué fue tan importante la acción individual de los maestros? Porque en muchos casos ellos eran la única presencia educativa e incluso gubernamental en todas estas comunidades. Sí, claro, fueron el primer contacto de muchas personas con la lectura y también con la escritura. Pero hicieron más que enseñar. Organizaron comunidades, promovieron cambios y fortalecieron la identidad colectiva. Y su impacto no solo quedó en esas comunidades. Exactamente, su impacto no se quedó ahí. Con el tiempo, la experiencia de la educación rural mexicana fue tan importante que trascendió a nivel internacional. En 1950 se creó el Centro Regional para la Educación Fundamental para América Latina y el Caribe, con el apoyo de la UNESCO. Este proyecto fue impulsado por Jaime Torres Bodet, quien defendió que la experiencia mexicana debía servir como modelo. Por eso, el primer director fue un maestro rural mexicano, de nombre Lucas Ortiz. Él había trabajado en comunidades aisladas, donde no habían caminos, recursos ni apoyo. Yo creo que era una situación muy, muy fea. Muchos maestros incluso vivían en las comunidades también, subiendo a zonas de difícil acceso y permaneciendo ahí durante largos periodos. Y la comunidad los apoyaba, les construía espacios y ellos se integraban completamente a la vida local. Sí, esa unión entre la escuela y la comunidad, pues fue la base de lo que después se llamó educación fundamental. Y gracias a toda esta experiencia, el modelo mexicano influyó en la educación de toda América Latina. Sin estos maestros, pues la escuela rural mexicana simplemente no hubiera existido como la conocemos hoy en día. La historia de la educación rural no empieza con grandes instituciones. Exacto, todo esto empieza con personas que decidieron enseñar, incluso en las condiciones más difíciles. Maestros que sembraron algo más que conocimiento. Sembraron futuro. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Saludos.